Carlos Arias es politólogo y nos va a ayudar a entender la dimensión que tiene esta crisis que está adquiriendo el gobierno colombiano. Carlos, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Muy buenos días a toda la audiencia y a usted. ¿Cómo está? Carlos, ¿qué es lo que termina detonando esta decisión de Gustavo Petro de pedir la renuncia a su gabinete y de decir que murió ya la coalición? Lo que termina detonando o la gota que rebosa el vaso para tomar esa decisión es que los líderes de los partidos, los directores de los partidos tradicionales que se alinearon en una coalición, llamaron a sus congresistas a votar en contra de la reforma a la salud y en contra de otro tipo de iniciativas. Y esa medida, a pesar de que la reforma de salud pasó 10-8, ayer también en el Congreso, hizo que esa victoria pírrica dejara entrever que seguramente muchos de sus congresistas, por miedo a ser sancionados por sus partidos, no voten otro tipo de reformas. Y seguramente en una segunda instancia, porque a esta reforma de salud le faltan varias vueltas, vaya a fracasar. Ahora, Petro no sabía que esto iba a pasar, digo, porque cuando vos haces una coalición con el Partido Conservador, con el Partido de la U, con el Partido Liberal, que tienen entre sus filas a personas que están muy alejadas de la posición ideológica de Petro, ¿no es obvio que va a pasar que no te van a votar una reforma si vos vas demasiado a fondo con esta reforma? No, yo digamos que mi mirada es diferente en consideración a que históricamente, y no solamente pasa en Colombia, sino que pasa en otro tipo de democracias, entre comillas, es que cuando el presidente le da dádivas y le da juego burocrático a los partidos con ministerios, ¿sí? Entre comillas, asegura que esos partidos jueguen en coalición. Es decir, y ahí hay un contrasentido lastimosamente de los partidos, porque si usted se hace un partido de coalición recibiendo ministerios, recibiendo dádivas, pues entre comillas supondría que usted apoyaría al gobierno. Eso básicamente en un ejercicio de discusión deja por fuera el disenso, que creo que allí está el error. Pero creo que Petro hasta hace unos 3 o 4 meses no advertía que esto hubiese podido suceder. ¿Por qué? Porque para eso le dio juego político a los partidos o a los directores de los partidos con algunos ministerios. Lo que terminó sucediendo es que la reforma a la salud es tan controversial y cambia tan dramáticamente y radicalmente el sistema que los directores de los partidos, acudiendo a las incertidumbres que están en la opinión pública y en las regiones, levantaran su mano pidiendo que se transformaran algunas cosas. Pero la radicalidad del gobierno y su falta de capacidad de ceder en muchos de los aspectos de la reforma a la salud lo está llevando a una crisis que básicamente hace que pase la reforma a la salud medianamente en este primer debate, pero que claramente va a hacer que se genere una crisis de la coalición de gobierno con 5 reformas más. Es decir, con esto termino mi digresión. El problema no está en la crisis ministerial, que se soluciona pasado mañana nombrando otro tipo de ministerios, otro tipo de ministros que seguramente son más afines ideológicamente. La crisis viene más a largo plazo en consideración a que faltan 5 reformas más, el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral y la política de seguridad. Ahora, Carlos, obviamente que cuando un partido acepta formar parte de una coalición, acepta cierto acompañamiento al plan de gobierno, pero nunca un partido da un cheque en blanco, jamás. Eso solamente ocurre cuando se trata de un partido verticalista al interior de ese partido, pero cuando vos formás una coalición y estás invitando a otros partidos, es cierto acompañamiento, pero no te van a acompañar para cualquier cosa. Su lectura es muy apropiada y es la indicada. Lo que el presidente quizá no ha entendido es que tener un ejercicio de gobierno desde el Ejecutivo, un apoyo de 11,5 millones de personas, no le garantiza tener las mayorías en el Legislativo. Y afortunadamente eso sucede porque eso es un contrapeso de poderes. Porque hay que entender que el ganar el Ejecutivo, ganar el poder presidencial no representa ganar el poder absoluto. Esto no es una monarquía, ¿sí? Lo que sí hay que entender es que la radicalidad del gobierno lo está llevando a quizá apostar su gobernabilidad por una sola reforma. Y creo que ahí hay un error. Ahora, la verdad es que esto no empezó ahora, porque la renuncia de Gaviria en
febrero, estamos hablando hace 2 meses, ya marcaba que había sectores de la coalición que tenían serias discrepancias con la reforma de salud. Entonces, ¿qué explica que Petro, teniendo ya esa información, haya decidido ir hasta el punto de que se rompa la coalición? Mire, primera claridad, Gaviria lamentablemente no renuncia. A Gaviria lo sacan del gobierno por, supuesto, sí, por una pelea interna, y una pelea interna no de egos, sino por una pelea de una persona que ha sido ministro de salud en 2 administraciones, en 2 gobiernos, que conoce a profundidad el sector de la salud y que representaba las voces de todos los exministros de salud de los últimos 2 gobiernos, que le levantaron varios reparos a lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa esto? Que el gobierno de Gustavo Petro no lee la realidad de opinión pública y los climas de opinión. Y esos climas de opinión no solamente están establecidos por la echada de Alejandro Gaviria, sino por los estudios de percepción que están mostrando que la favorabilidad del presidente viene cayendo. Claro, y además el presidente dice, bueno, nosotros recibimos una amplia mayoría de los votos, que es real. Ahora, también hay que tener cuidado con lo que es un sistema de doble vuelta. Digo, una cosa es verdad, en el balotaje obtuvieron mayoría, en la primera vuelta sacó el 40%, es decir, 40% implica que no tenés a toda la sociedad colombiana necesariamente apoyando tal cual todas las reformas que vos querés hacer. Digo, puede ser que el presidente Petro esté acá pecando de no leer que las reformas que él quiere no son necesariamente las que quiere toda la sociedad y las que tienen el consenso de toda la sociedad. Mira que en eso acabas de llegar al punto neurálgico del análisis y la discusión que pasa en Colombia, y es que el país sí está reclamando reformas, sí está reclamando una reforma a la salud, sí está reclamando una reforma política, una reforma agraria, sí, una reforma pensional y una reforma laboral. Lo que pasa es que en términos de cultura política, y esta digresión es un poco mucho más o un poco más académica, es que las transformaciones culturales y de ideología y de comportamiento político de una sociedad no se pueden dar de un día para otro, porque de lo contrario no son transformaciones que puedan ser apropiadas por la ciudadanía y entendidas por el grueso de la opinión pública, porque generan incertidumbres. Es decir, las reformas son necesarias, pero las reformas deben ser paulatinas y deben obedecer a transformaciones culturales que son negociadas, concertadas y dialogadas. Siempre que hay una crisis en un gobierno de este tipo, hay en principio, dos grandes salidas posibles. O hay un replanteo, un barajar de dar de nuevo, y entonces se trata de abrir el juego y buscar el consenso para poder seguir adelante de alguna manera, o hay una radicalización, un gobierno que se va haciendo más chico y que se va concentrando en aquellos que son más fieles. ¿Para qué lado va a salir este Petro? Esa es la pregunta del millón y ojalá la supiéramos en Colombia. Lo que puedo decirle es que los antecedentes de poder ejecutivo que ha tenido el presidente, como los tuvo en la alcaldía, confirman que seguramente se va a radicalizar. Yo no creo, y por lo que vimos en la alcaldía en algún momento, yo no creo que Petro vaya a ceder en muchos espacios, y esa radicalización sí va a afectar la gobernabilidad y la ejecución y la gestión del gobierno, y va a terminar generando una crisis electoral en lo que vienen las próximas elecciones, que son elecciones uninominales de alcaldes y gobernadores en el resto del país, y es decir, va a polarizar la opinión. Carlos, última pregunta. Si este es el escenario, y es un escenario entonces con ciertas dificultades de gobernabilidad, ¿esto qué otras consecuencias puede tener o qué es lo que se puede temer en caso de que se confirme ese camino? Mire, la pregunta es muy pertinente. ¿Por qué? Porque el próximo lunes en Colombia se celebra el Día del Trabajo, el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Y históricamente ese día se han convocado varias marchas en Colombia, históricamente, no solamente en este gobierno, en todos los gobiernos. Y lo que está haciendo el presidente es digamos, endilgar la responsabilidad al pueblo y a las mayorías y al acompañamiento que tenga el pueblo para las reformas y el cambio que prometió en campaña. Entonces, creo que un llamado a la opinión pública y al pueblo colombiano, que sea malentendido, puede generar una crisis que no solamente esté en lo político, sino que trascienda lo político y genere inestabilidad económica y de pronto desmanes en algunas regiones. Carlos, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Con muchísimo gusto.